Saludos. Les habla el profesor Ricardo Irizarry desde la República Dominicana. Sean todos bienvenidos a mi canal Evangelio de Gratis. Feliz y próspero Año Nuevo 2026. Gracias por estar ahí. ¿Por qué en el Evangelio escrito en la Biblia no existe los requisitos para ser un pastor? ¿Por qué en el Evangelio escrito en la Biblia existe los requisitos para ser anciano y obispo? ¿Quieres saber la respuesta? ¿Quieres escuchar de acuerdo al Evangelio escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, qué dice? Acompáñame unos minutos, por favor, y te mostraré, de acuerdo al Evangelio, por qué no existe el ministerio de un pastor dirigiendo una iglesia y por qué existe en el Evangelio requisitos para ser anciano y obispo. Gracias por tu tiempo. Les voy a pedir a los hermanos cristianos pentecostales y las personas que no pertenecen al sistema pentecostal, que están mirando y escuchando este video, pueden usar la versión de la Biblia Reina Valera 1960. Es la que la mayoría de las personas tienen y es la que el sistema cristiano pentecostal le dice a los que se convierten que compren, que esa es la Biblia verdadera. Si quieres conocer las razones por las cuales recomendamos usar otra versión de Biblia, te invito por favor que vea videos anteriores que hemos compartido en nuestro canal Evangelio de Gratis, donde damos detalles. Tratamos de ser lo más breve posible y lo más resumido posible, ya que el tiempo en transmisiones, en videos, es limitado y no puedo abusar de la confianza de mi público que escucha las enseñanzas bíblicas. Bien, tomando la Biblia versión Reina Valera 1960, vamos a desarrollar de una manera resumida este tema. ¿Por qué la utilizamos? Como profesor que soy, he sido instruido para tomar las experiencias, el medio, las vivencias de las personas y producir enseñanza y aprendizaje a través de ello. Por lo tanto, al usar la Biblia versión Reina Valera 1960, eso crea un ambiente de confianza en los cristianos pentecostales. Ven que no hay ningún truco y ellos pueden ir leyendo de ella misma y comprobar si es la verdad que le está hablando el profesor Ricardo Irizarry. Leemos en el Evangelio en Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15, un versículo muy conocido. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pregunto, ¿quiénes son los ancianos de la iglesia? De acuerdo a Santiago,
capítulo 5, versículo 14. ¿Quiénes son? Tomando una correcta exégesis bíblica, vamos a conocerlo. Acompáñame, por favor. Te va a tomar unos minutos y vas a aprender muchas cosas que no sabías, porque el sistema cristiano pentecostal nunca te lo va a enseñar en una escuela bíblica dominical ni en estudios bíblicos que supuestamente dan en los cultos. Porque recuerden, si el sistema cristiano pentecostal te enseña la verdad del evangelio escrito en la Biblia, entonces hay que reformar ese sistema. Porque muchas de las muchas de esas doctrinas que son principales del sistema pentecostal no existen en el evangelio. Y te mienten, te engañan. En el libro El verdadero evangelio es gratis, el tema número 5, en la página 111, el tema número 5 dice: el ministerio de un pastor dirigiendo una iglesia no existe en el evangelio, por eso es una mentira y una estafa. Entonces vamos a ver cómo demuestra el profesor Ricardo Irizarry en el libro El verdadero evangelio es gratis que no existe el ministerio de una persona como pastor dirigiendo una iglesia, que eso es una mentira y una estafa. Hemos leído Santiago capítulo 5, versículo 14. Hemos ya formulado una pregunta: ¿quiénes son los ancianos de la iglesia? Bien, ¿quiénes son estos ancianos? ¿Acaso son los viejitos, las personas mayores que dirigen ministerio de oración en las congregaciones evangélicas de hoy? Una correcta exégesis bíblica dará respuesta a esta importante pregunta. Les recuerdo que las buenas noticias o evangelio fueron escritas en el idioma griego. Por eso, en videos anteriores le mostré que al estudiar el Nuevo Testamento, el evangelio, tenemos que usar la herramienta autorizada, la herramienta más cercana a la verdad, que es un interlineal griego-español. En este caso tengo uno que lo compré en España. Cuando usted va a estudiar el canon judío, lo que le llaman Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, la Torá y el Taná, entonces debe tener la Torá y el Taná en hebreo y español para estar más cerca de la verdad y tener una traducción apegada a la voluntad del Señor en el momento de escribir la Biblia. En este caso, como estamos estudiando el evangelio, usamos la herramienta de un interlineal griego-español. En videos anteriores le mostré el interlineal griego-español. Pueden buscarlo y así pues estarán más cerca. Cuando leemos la palabra anciano en el evangelio, en la mayoría de los casos estamos leyendo la palabra prevísteros en el idioma griego. Como se escribe, está escrito en el libro El verdadero evangelio es gratis. En este caso, como es un video donde usted solo puede escuchar, le estamos dando la pronunciación. Prevísteros, ancianos. Y también vamos a ver episcopos, que es obispos o sinónimo de supervisores. Tanto ancianos, prevísteros como episcopos
son las dos palabras claves en griego que vamos a estar utilizando. Cada vez que lees en tu Biblia en español donde los apóstoles hablan de ancianos, usan la palabra griega presbíteros, y cuando hablan de obispos, usan la palabra griega episcopaos. Para que los lectores puedan entender en español la exégesis bíblica sobre este tema en estudio, por favor permítanme poner en paréntesis en griego en cada cita bíblica donde los apóstoles hablan de ancianos y obispos. Busca en tu Biblia Hechos, capítulo 14, versículos 21 al 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 21 al 23. En esa ciudad anunciaron el evangelio y ganaron a muchos discípulos. Entonces volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Confirmaron el ánimo de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe. Les dijeron: es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Permítame hacer un paréntesis aquí. Escuchen qué enseñanza le daban los apóstoles a los cristianos, a las personas que se convertían a Cristo, que confesaban creer a Cristo, que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta que es un falso evangelio lo que predican y enseñan hoy los llamados profetas, pastores, apóstoles, cantantes y otros más falsos ministros? Mientras ellos le enseñan hoy a la gente: siembra, a pacto con Dios, tú vas a ser rico, tú fuiste llamado a ser cabeza y no cola, tú vas a tener de todo. Los apóstoles enseñaron, y está escrito para que no se olvide en el evangelio, que es necesario que a través de muchas tribulaciones que pasemos para entrar en el reino de los cielos. Es muy diferente este evangelio escrito al falso evangelio de la prosperidad, y por eso te cobran un 10% de dinero como diezmo que no existe en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Seguimos. Pablo y Bernabé nombraron ancianos, presbíteros, en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Observan, Pablo y Bernabé, quienes recibieron por carta sellada de los apóstoles de Cristo la encomienda de ir a predicar a los gentiles, a los que no eran israelitas ni descendencia judía. Nosotros, los gentiles, busquen Hechos de los Apóstoles, el concilio de Jerusalén, donde Pablo y Bernabé fueron a donde los apóstoles que quedaban de Cristo, los que estuvieron en el ministerio por 3 años y medio con él, para hablar de la situación de predicar y enseñar el evangelio. También busque en Gálatas capítulo 1, donde el apóstol Pablo ahí relata nuevamente que el Señor lo escogió para predicarle a los gentiles el evangelio de la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia, por el perdón inmerecido. Eso te dice el sistema cristiano pentecostal para engañarte. Pero una vez tú aceptas a Cristo y te conviertes, entonces te aplican Malaquías y te dicen que tienes que pagar un 10% de dinero como diezmo, aparte de otras cosas que se inventan. También te dicen que hay que construir casa para Dios, pero esos templos que cuestan miles de millones de pesos, al final terminan siendo propiedad de los concilios, quienes le sacan el título de propiedad y lo venden, lo negocian, toman préstamo y hacen cuantas cosas con estas propiedades.
tú te esfuerzas y que en construir casa para Dios, toman la ley de Moisés, donde el eterno Dios sí mandó al pueblo de Israel a construir templo, pero luego por ello corromper todo lo que el eterno había enviado, el Señor dijo ya no se va a necesitar templo y eliminó eso. Cristo en Mateo capítulo 24 lo profetiza y en el año 70 después de Cristo es destruido el templo en Jerusalén, en Israel, hasta la fecha. ¿Ven cómo manipulan la verdad escrita en la ley de Moisés para entonces ligarla con un pedacito del Nuevo Testamento y engañarte? ¿Ves cómo el sistema cristiano pentecostal te engaña? Así lo hacen los pobres hermanitos, a construir casa para Dios. Y en el Evangelio dice que el Espíritu de Dios vive dentro de cada creyente. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Cristo dice en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana, ya no se necesita adorar ni en el templo en Jerusalén, en Israel, ni en el monte donde adoran los samaritanos, porque Dios es espíritu y vive dentro de cada uno que le adora en espíritu y en verdad. Entonces, Pablo y Bernabé nombraron presbíteros en cada iglesia, asamblea de creyentes en Cristo, no templo. No existe una sola cita bíblica que enseñe, que hable, que diga que un templo es una iglesia. Eso se lo ha inventado el sistema. Primero se inventa el sistema que el templo es la casa de Dios. Le pone nombre iglesia para que tú creas que un templo es una iglesia, cuando la constitución del cristiano, el evangelio escrito, dice que la iglesia es una asamblea, una reunión, un grupo de personas que han creído en Cristo. Y luego que tú y un grupo construyen una propiedad de millones de pesos, que el concilio nunca pone dinero, y son los pobres hermanitos que tienen que construirla. Luego el concilio se declara el dueño, le saca documento, título de propiedad y hace de todo y es el dueño de esa propiedad. ¿Cómo se llama eso? ¿Dios aprueba eso? ¿Dios ve esa injusticia? ¿Dios ve ese engaño? Claro que sí. Y por eso todos compareceremos ante el justo juicio del eterno Dios. Y cada uno recibirá conforme a sus obras. Entonces, aquí vemos que Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia. Ancianos nombraron presbíteros. Usted lo está leyendo, no lo estoy inventando. En Hechos capítulo 20, versículo 17 dice, desde Mileto Pablo hizo llamar a los ancianos presbíteros de la iglesia de Éfeso. Pablo, antes de partir, de salir de allí, de aquella ciudad de Éfeso, llamó a los ancianos de la iglesia, dando a entender que son varios, no uno. A los presbíteros de Éfeso. ¿Están mirando por qué hay temor de leer el libro El verdadero evangelio es gratis? ¿Se dan cuenta por qué desde el 8 de diciembre del año pasado, 2025, hasta hoy, 24 de enero del 2026, voy a cumplir 2 meses casi, llamando a un debate público, pidiéndolo en las redes de manera pública y nadie responde y nadie aparece? Porque no es posible enfrentar la verdad. Cristo lo dice en Juan 8,
Capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Con mentiras y engaños nadie puede enfrentar la verdad. Vamos ahora a leer en Tito capítulo 1, versículos 5 hasta el 9. Tito capítulo 1, versículos 5, 6, 7, 8 y 9. Dice, requisitos de ancianos y obispos, presbíteros y episcopado. Pregunto, ¿por qué existe requisitos de ancianos y obispos? Pero en el Evangelio, escúchelo bien, desde el libro de Mateo, en el Evangelio, hasta Apocalipsis, que es el último, no existe una sola cita bíblica, una sola, que hable de requisitos para ser pastor. Eso debería llamar a preocupación. Eso debería llamar a un estudio, a una reunión de emergencia, porque no existe. Ahora, ¿por qué sí existe requisitos de ser anciano y obispos? Ancianos, más de uno. Obispos, más de uno. Vamos a leerlo. Tito, capítulo 1, versículo 5 hasta el 9. Por eso te dejé en Creta, para que acabaras de organizar lo que faltaba y que pusieras ancianos, presbíteros en cada ciudad, como te mandé. Eso es Pablo dándole las instrucciones a Tito. El anciano, presbíteros, debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución o rebeldía, siendo que al obispo, aquí da a entender de que anciano, obispo, hacen la misma función, siendo que al obispo, episcopado, se le confiera la obra de Dios. Debe ser irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni dado al vino, ni heridor, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, templado, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la fiel palabra que le fue enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y refutar a los que contradicen. Le dije en el video anterior a este que los impíos políticos respetan la Constitución, pero los pastores y concilios del sistema pentecostal no respetan la Constitución, que es el Evangelio escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque no he visto en mi país, República Dominicana, que ningún presidente en la historia de la República Dominicana, desde 1844 hasta la fecha, se haya atrevido solamente a permitir un diputado por provincia. ¿Por qué? Porque en el artículo 81 de la Constitución de la República Dominicana dice que no puede ser un solo diputado. Que en la provincia que menos habitantes tenga debe haber mínimo 2. Y eso lo han cumplido los políticos. En la República Dominicana, mi país, cuando los políticos han querido defender sus intereses, se han reunido y han modificado la Constitución. Eso sí ha pasado.
muchas veces en mi país, más de 30 veces. Pero no toman decisión sin primero modificarla. En este caso, no es posible que los pastores y concilios pentecostales modifiquen la Constitución porque el canon fue sellado hace más de 2000 años. Para eso mismo, para que nadie pueda añadirle ni pueda quitarle. ¿Cómo es posible que la Constitución dice que tiene que haber en cada provincia de mi país más de un diputado y eso se cumple fielmente y lo cumplen todos los políticos? Y entonces la Constitución del cristiano, que debe ser el evangelio escrito en la Biblia, prohíbe que una sola persona sea pastor de una iglesia. Tiene que ser un consejo, un grupo de ancianos, presbíteros o episcopados, obispos. Eso no te lo van a enseñar en el instituto bíblico, eso no te lo van a enseñar en ninguna parte del sistema, ni en escuela bíblica dominical, ni en ningún lugar del sistema cristiano pentecostal, porque el sistema cristiano pentecostal no te enseña la verdad, ni te enseña conocimiento, te adoctrina, te enseña los intereses de ellos, manipulando, tomando la ley de Moisés y pedacitos del Nuevo Testamento para crear el evangelio de la prosperidad, que es falso, que no existe en la Biblia. Mi deber es enseñarte la verdad como está escrita. Si tú no crees, esto no es obligatorio, es voluntario. Ahora, todas las personas que saben leer y todas las personas que son profesionales, que se niegan a ver por ellos mismos el evangelio escrito en la Biblia y prefieren obedecer al sistema cristiano pentecostal y a los líderes pentecostales, le darán cuenta a Dios y no serán inocentes porque ya conocen la verdad. Por eso se la estamos mostrando con la misma versión de Biblia que usted tiene en la mano. Yo no he creado nada. Yo estoy leyendo lo que está escrito, porque esta Constitución, el evangelio, nadie puede añadirle ni puede quitarla. Nadie puede modificarla. Nadie puede cambiarla. Cada apóstol llegaba a una ciudad, se hospedaba en una casa y comenzaba a predicar, a enseñar la buena noticia o evangelio. Cuando varias personas de aquella ciudad recibían el mensaje, poniendo su confianza en Cristo, entonces el apóstol reunía a los creyentes, formando una eclesía, asamblea de creyentes. No se refiere a templo. El apóstol era el anciano, presbíteros, hasta que adoctrinaba, le daba doctrina a los creyentes. Luego nombraba varios ancianos u obispos, presbíteros, episcopado, para dirigir la iglesia, eclesía. Página 113 del libro El verdadero evangelio es gratis. El tema número 5. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, episcopados y diáconos. ¿Por qué existen en el evangelio requisitos para ser diáconos? Y el trabajo del diácono era servir, ayudar a las viudas, a los huérfanos, servir comida en la asamblea, ayudar, ver las necesidades solamente. Y está en el evangelio, requisitos para ser diácono. ¿Por qué no aparece requisito para ser pastor? Búsquelo, no lo va a encontrar. Desde Mateo hasta Apocalipsis. No aparece. Es lo mismo, requisito de ancianos y obispos. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Voy a leerle 2 citas más.
Tercera carta de Juan, capítulo 1. Tercera carta de Juan, capítulo 1. El anciano, presbíteros, al amado Gallo, a quien amo en la verdad. ¿Lo ven? El apóstol Juan está escribiendo a un cristiano que había sido colaborador y le había estado ayudando bastante en la predicación del evangelio, llamado Gallo. Y le dice, el anciano. Muchos de ustedes, los pentecostales, al leer esta palabra dicen, Juan ya estaba viejo y se refiere a que él era viejo. No, la palabra anciano está escrita en griego, presbíteros. Presbíteros, no anciano de viejo de edad. Es presbíteros. Primera de Timoteo 4:14. Primera de Timoteo 4:14. No estés descuidando en ti el don de gracia, el cual fue dado a ti a través de la profecía, como imposición de las manos del cuerpo de ancianos presbíteros. Cuando dice ahí que los presbíteros, el cuerpo de presbíteros ungió, le puso las manos a Timoteo, quiere decir que los presbíteros que dirigían la iglesia en Éfeso, cuando ungieron a Timoteo también para que fuera parte del consejo de presbíteros que dirigía la iglesia, y Pablo se lo está recordando. Muchos pastores predican y te hablan de Timoteo y te hacen la idea de que era Timoteo, él solo era el pastor en Éfeso. No, léelo ahí en 1 Timoteo 4:14 y te vas a dar cuenta que él era parte del grupo de presbíteros, de ancianos de Éfeso. Entonces, ¿se dan cuenta cómo violan la Constitución? La Constitución, el Evangelio enseña que una sola persona no puede ser pastor de una iglesia, que tienen que ser varios ancianos, presbíteros o obispos episcopados. Y el pastor Ezequiel Molina Sánchez, hijo del pastor Ezequiel Molina Rosario, él solo es pastor de 3 iglesias. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no pueden presentarse al debate público? ¿Por qué mejor callan y no hablan? ¿Por qué no sacan la cabeza, como decimos los dominicanos, un dicho popular? Porque están violando la Constitución. El Evangelio es ilegal lo que están haciendo. Bíblicamente es una estafa, un engaño. ¿Puede una persona así hablar de moral, de honestidad, de honradez? No puede, porque está violando la Constitución. Está cobrando un diezmo en dinero que no existe en la Biblia y está ocupando un cargo que no existe en la Biblia, porque no existe en el Evangelio un pastor dirigiendo una iglesia. ¿Es lo que está escrito? ¿Se lo inventó el profesor Ricardo Irizarry? No, ustedes lo han leído junto conmigo. Lo que pasa es que al no tener el conocimiento del idioma griego, para eso deben estar los maestros, para eso deben estar los pastores, para enseñar la verdad a los que se convierten a Cristo. Pero si ellos te enseñan esa verdad, también te deben enseñarte que el diezmo en dinero no existe en la Biblia y que el pastor Ezequiel Molina Sánchez tiene un ministerio que no está aprobado en la Constitución y por lo tanto Dios no tiene compromiso. Un solo pastor dirigiendo una iglesia, eso no es bíblico. Lo hemos demostrado. No lo está diciendo el profesor Ricardo Irizarry, lo dice el Evangelio. ¿Tú no quieres creer al Evangelio?
Bueno, yo no puedo obligarte. Mi deber es predicarte y enseñarte la verdad que está escrita más de 2000 años. Para ser cristiano evangélico es necesario obedecer la constitución del evangelio escrito en la Biblia. Recuerden que cada vez que usted dice soy pentecostal, está diciendo soy 50. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 2, los israelitas judíos que estaban allí celebrando la fiesta Shavuot, S-H-A-V-O-U-T, Shavuot, o fiesta de las semanas, como el idioma para escribir el Nuevo Testamento, el Evangelio, es el griego. ¿Cuál es la palabra griega para traducir Shavuot al griego? Pentecosto. Pentecosto, traducido del griego al español, Pentecostés, significa 50. Y te hacen creer que ser pentecostal es yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en las manifestaciones, yo creo en el poder, yo creo en el mover. Nada de eso es mentira. Ser pentecostal es soy 50. Lo dice la Biblia, lo dice el Evangelio, no lo dice el profesor Ricardo Irizarry. Por eso les decía, y una persona me escribió: oye, ahora que no existe en el Evangelio Pentecostés. Bueno, es que si tú no quieres estudiar las Escrituras, mi hermana, mi hermano, y tú solo quieres llevarte de lo que te dice el sistema pentecostal y solo quieres tener en tu mano la Biblia versión Reina Valera 1960, que hemos explicado cuántos errores y problemas tiene, no vas a conocer la verdad. Ahora, si tú buscas tú mismo en Google Shavuot, S-H-A-V-O-U-T, te va a decir una fiesta judía a los 50 días exactos al terminar la Pascua. Y los galileos que estaban allí eran todos de la región de Galilea, los 120 esperando en el aposento alto, porque esa fue la orden que Cristo le dio. Estaban allí celebrando la fiesta judía, porque ellos como judíos estaban celebrando Shavuot. ¿Ves cómo te engañan? Y en vez de tú defender que eres cristiano pentecostal, deberías ser cristiano evangélico, que significa creer en Cristo y tener por constitución el Evangelio escrito en la Biblia. Mientras siga siendo cristiano 50, creyendo en Cristo, pero a la vez en el sistema pentecostal, que significa 50, soy 50, estará lejos de la verdad. Pero ya no podrás alegar ignorancia ni falta de conocimiento, porque el profesor Ricardo Irizarry, con amor de Dios y de manera humilde y sencilla, te ha presentado en la misma escritura lo que está escrito, la verdad. Y con la ayuda del eterno Dios ha escrito el libro El verdadero evangelio es gratis. Lo ha publicado en 12 idiomas diferentes para que llegue a todo el mundo. Pero mucha gente dice que es cristiano evangélico y tiene miedo de tener el libro El verdadero evangelio es gratis. ¿Y cómo es eso entonces? Porque aquí no hablamos de Satanás, ni hablamos nada que no esté escrito en el evangelio. Todo está detallado ahí. Es una investigación científica, teológica, bíblica, histórica, académica. Una investigación que me tomó más de 10 años. Y con el libro El verdadero evangelio es gratis, usted puede ir a las mejores universidades del mundo. Harvard, Oxford, Cambridge o cualquier universidad. Puede ir a Israel
y puede hablar con el libro en la mano. ¿Saben por qué? Porque todos los temas que tienen que ver con el canon judío, todo está traducido desde la Torá y el Taná en hebreo y español, que la compré, la Biblia hebrea, en Tel Aviv, Israel. Por lo tanto, donde estén reunidos israelitas, judíos que hablen español, o también lo puede hacer en inglés, porque el libro está traducido en el inglés. Usted puede ir con el libro en la mano y juntarse con ellos y hablar. Y ellos le van a escuchar, le van a hacer preguntas y van a atenderlo bien. ¿Saben por qué? Porque cada vez que usted cite el canon judío, cualquier libro de los 39 libros del canon judío, todo estará traducido de acuerdo a la Torá y al Taná. Y ellos le van a escuchar. Ahora, lleve a cualquiera de estos pastores del sistema cristiano pentecostal, incluyendo el pastor Ezequiel Molina Rosario o Ezequiel Molina Sánchez, y no le van a escuchar en Israel y no le van a escuchar en ninguna escuela de teología que se respete, porque lo primero es que cuando esté leyendo la Biblia versión Reina Valera 1960, contradiciendo la Torá y el Taná, queda descalificado y no lo van a escuchar. Porque imagínense, desde que Ezequiel Molina diga, o Ezequiel Molina Sánchez, Jehová, Jehová, le va a decir, no, hágame el favor, salga de mi casa, porque eso es una blasfemia. Llamar al Eterno por un nombre que no existe en la Biblia hebrea, en el canon judío, eso no es permitido. Pero tampoco es permitido usted ir a hablar algo contrario a lo que está escrito. Este tema de ancianos, presbíteros, episcopado, obispo, está claro, es lo que está escrito ahí, traducido del griego al español. Pero el sistema nunca te va a enseñar eso y no quiere que tú sepas la verdad. Primero, porque pierde un cliente. El sistema cristiano pentecostal en mi país, República Dominicana, recibe más de 1.000 millones de pesos cada mes por concepto del 10% de dinero como diezmo que dan los cristianos pentecostales. Aún eso no existe en la Biblia, aún eso no está en el Evangelio, y toman de referencia los errores de la Biblia versión Reina Valera 1960, de Malaquías capítulo 3, versículos 10 y 11. Ya le hemos leído cómo dice en el Taná Malaquías, capítulo 3, versículos 10 y 11, donde habla de granero, cosecha, insecto. Ellos te dicen que el insecto es el diablo, los demonios y toda esa cosa. El Taná te dice insecto devorador. El Taná te dice que va a enviar el Eterno una bendición a Israel, una lluvia para que haya cosecha. Entonces, he cumplido con enseñarle a ustedes la verdad. Gracias por tenerme paciencia. Pido disculpas por los minutos que a veces me extiendo un poco, pero es que tengo que ser claro. Aunque trato de resumir, debo decirle las cosas como son, como están escritas. ¿Por qué? Porque a eso nos ha enviado el Padre Celestial, a todos aquellos que hemos creído en el Señor. Predicar, anunciar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra escrita. Es la verdad. Esa es la Constitución. Un solo pastor dirigiendo una iglesia no es bíblico. Y si eso no es noticia, y si eso no es motivación de investigación, de análisis, de llamar a un debate, bueno, si la verdad no interesa, el eterno Dios sabrá qué va a hacer, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En conclusión, hemos dado respuesta a las dos preguntas al inicio de este video.
¿Por qué no existe en el Evangelio escrito en la Biblia requisitos para ser pastor? ¿Por qué existe en el Evangelio escrito requisitos para ser obispos y ancianos? Hemos demostrado por qué. Hemos demostrado qué dice la Constitución. Y de la misma forma que la Constitución de la República Dominicana dice en el artículo 78 que no se puede elegir más de un senador por provincia, y al contrario dice nuestra Constitución en la República Dominicana en el artículo 81 que no se puede elegir menos de 2 diputados por provincia. La Constitución, el Evangelio, los apóstoles dicen que una sola persona no puede pastorear, ser pastor de una iglesia, que tienen que ser varios. Y el pastor Ezequiel Molina Sánchez, hijo del pastor Ezequiel Molina Rosario, es pastor él solo de 3 iglesias. Una en Santo Domingo, una en la Romana y otra en la Altagracia. ¿Se dan cuenta? Dios les bendiga.